Hola, muy buenas noches queridos amigos y amigas. Dios me le bendiga muchísimo. Le habla su servidor Ronnie Quijano. Hoy en esta noche quiero eh, compartir con ustedes un tema cuyo nombre es impulsado a orar. Impulsado a orar. Quiero que busquemos en las escrituras en 1 capítulo 1 verso 3. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 3. En la versión de la Reina Valera en 1960 dice así: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Esto nos llama la atención grandemente este pasaje, donde nos impulsa las oraciones día y noche. Día y noche el Señor nos llama a que estemos nosotros pendientes de nuestras amistades. Repito el pasaje: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti. En esas oraciones donde nosotros como sus hijos nos acordamos de aquel siervo que vino dejando su deidad, caminó hacia la cruz, llevándose los pecados de toda la humanidad y muriendo en la cruz por ti y por mí. Por eso aquí en esta palabra dice: me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Pero también debo de acordarme noche y día por aquel amigo que necesita de aquella ayuda espiritual, de aquel familiar que necesita de las oraciones de un amigo, o de aquel familiar que necesita de la oración de un papá, de un hijo. ¿Y por qué no aquel papá necesita las oraciones de sus hijos? Pero hay algo muy importante, es que su oración, esta palabra, me recordó como otro impulso inclusive a orar. La instrucción de Pablo inclusive a aquel joven amigo Timoteo, donde dice: exhorto ante todo a que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Eso lo encuentra en 1 Timoteo 2.1. Él hace el impulso para que tú, amigo, y mi persona estemos siempre pendientes por orar por la humanidad, orar por su familia, orar por los que están en eminencia, los reyes, los gobiernos, los presidentes, aquel que está en un consejo, aquel que está como un líder en una iglesia, sea de cualquier denominación, un pastor, un sacerdote, para que Dios descienda sobre la vida de estas personas y sea dada sabiduría a lo alto, entendimiento, pero ante todo temor de Dios. Cuando hablamos de temor, hablamos de someternos a esa autoridad. Dice la Escritura, Santiago 4:7, someteos pues a Dios. Nos gusta entender el que debemos de resistir al enemigo para que él huya de nosotros, pero algo muy importante es someternos a Dios. El someternos a Dios es escuchar la voz de Dios, es obedecer, es tener ese temor reverente hacia ese Dios maravilloso. Pero aquí, volviendo de nuevo a esas oraciones, como dijo Pablo a su amigo Timoteo: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias. Pero dice, por todos los hombres. Debemos de estar orando por todas nuestras amistades, por aquel que conoces y por aquel que no conoces, para que sea alcanzado por Dios, por Cristo. Por las oraciones fieles, Dios se mueve de inmutables maneras para acercar
personas a Él. Tal vez no conozcamos las circunstancias de alguien cuando nos viene a nuestra mente, pero Dios sí las conoce. Lo que queremos hoy y con esta pequeña meditación es que nos acompañes en oración. Oremos por aquellos niños que ahora están sin hogar, por aquel anciano que grita la compañía de un familiar, por aquel adulto joven que está en una calle inundado por alcoholismo, prostitución o también por drogadicción, pidiéndole a gritos la ayuda celestial. Hoy estas oraciones deben de llegar, pero primero a nuestro corazón, para pedirle a Dios por esta humanidad, para que sea alcanzada. Y necesitamos a esas oraciones, te necesita Cristo estas oraciones, te necesita a ti, amigo y amiga, para que sigas pidiendo por estas personas, por aquellos, repito, que conoces y por aquellos que aún no conoces, pero que deben ser alcanzados por Cristo. Dios te bendiga. Te ama este servidor, Ronnie Quijano. Que Dios te bendiga.